Hay batallas silenciosas que nadie ve, pero que desgarran el alma desde adentro. La mente, cuando no se entrena, se convierte en un verdugo invisible. Y si te dijera que la voz que te repite, no puedes, no eres tú, has programado tu mente para destruirte sin darte cuenta. Pero si tu mente puede ser programada para el dolor, también puede ser reprogramada para tu despertar. Llevas toda tu vida cargando una máquina perfecta, pero nunca te enseñaron a usarla. Tu mente no es tu enemiga, solo está esperando órdenes claras. Cada pensamiento que repites es una orden que tu mente ejecuta como una verdad. La mente no distingue entre lo real y lo repetido, solo obedece. Pero cuando aprendes a dirigirla, tu mente se convierte en el más fiel de tus aliados. Tu mente es como un perro cazador. Si no le das una meta, te perseguirá a ti. Necesita una pelota, una dirección, un propósito, o se volverá contra ti. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas algo a lo que apuntar. Cuando eliges una dirección, tu mente se pone en marcha como un sabueso hambriento de progreso. El caos mental no se elimina luchando. Se disuelve cuando enfocas tu energía en algo que te importa. El simple acto de enfocarte ya empieza a sanar tu mente. Cuando le das un propósito a tu energía, desaparece el ruido interno. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas una dirección que ilumine el siguiente paso. El caos que antes te invadía ya no encuentra lugar donde habitar. La mente no necesita que la controles, solo necesita que la dirijas. Cuando enfocas tu energía en lo que te eleva, la realidad comienza a responder. La mente reentrenada ya no busca amenazas. Ahora busca oportunidades. Lo que antes ignorabas, ahora se convierte en señal. Todo empieza con un solo pensamiento, sostenido, creído, repetido. Reprogramar tu mente no es un destino, es una práctica diaria que te abre portales invisibles. Todo cambia cuando no solo piensas, sino que decides lo que vas a pensar. Manifestar no es desear, es programar tu mente con precisión y propósito. Cuando lo escribes, lo lees y lo visualizas, estás reescribiendo tu destino. Tu mente no entiende de imposibles, solo de instrucciones repetidas. Cuando alineas pensamiento, emoción y acción, el universo no tiene opción. Responde. Cuando tú cambias, todo lo que te rodea empieza a cambiar también. Tu entorno no es más que un espejo de tu diálogo interior. Las relaciones cambian cuando dejas de esperar y empiezas a irradiar. Lo que antes te rodeaba como caos, ahora se convierte en armonía vibrante. Cuando elevas tu frecuencia, la vida empieza a responder en tu idioma. La vida siempre te preguntará, ¿de verdad cambiaste o solo lo soñaste? El viejo tú habría colapsado, pero ahora tienes herramientas. Las crisis no desaparecen con el cambio, pero ya no tienen poder sobre ti. La mente entrenada no evita la tormenta, camina con fe a través de ella. Y justo ahí, en medio del dolor, descubres que ya no eres el mismo. Cuando sanas tu mente, te conviertes en medicina para otros. Tu historia, que antes te avergonzaba, ahora es el mapa que puede liberar a otro. Las palabras sanan cuando nacen desde una mente transformada. El fuego que te quemó ahora enciende antorchas en otros corazones. No necesitas ser perfecto para inspirar, solo ser auténtico y estar despierto. No controlas tu mente forzándola, la guías con presencia. Pensar menos no es ignorancia, es maestría. La mente se calma cuando deja de luchar consigo misma. Soltar no es rendirse,
es confiar en que hay algo más grande guiándote. Y en ese instante de paz, recuerdas quién eres sin pensamientos. Pura luz, pura presencia. Manifestar no es pedir con miedo, es ordenar con fe. Tu intención es un código y tu mente es el canal que lo ejecuta. No necesitas saber cómo, solo necesitas decidir el qué. Cuando piensas, sientes y actúas en la misma dirección, el mundo se alinea contigo. Manifestar no es controlar el destino, es recordarle quién eres. Lo que parecía casualidad era respuesta. El universo no ignora una mente enfocada, simplemente espera que esté lista. Las señales no se buscan, te encuentran cuando vibras con ellas. La manifestación no grita, susurra con precisión divina. Y entonces lo entiendes, no era magia, eras tú alineado con tu verdad. La transformación no ocurre por inspiración, ocurre por repetición. Cada día que entrenas tu mente, le recuerdas quién manda. Tu ritual no es rutina, es una declaración energética al universo. No es lo que haces de vez en cuando, es lo que repites lo que te transforma. Y llega un momento en que no reconoces tu antigua versión porque ya no vibra contigo. La mente antigua no se rinde fácilmente. Vuelve disfrazada de lógica, prudencia y realidad. El enemigo no siempre grita, a veces susurra. No es el momento, sé realista, baja tus expectativas. La duda no es el problema. El problema es olvidar quién eres cuando ella aparece. En ese momento, no necesitas motivación, necesitas recordar tu decisión. La tentación de volver atrás solo aparece cuando estás muy cerca de avanzar. Cuando eliges no volver atrás, el universo te muestra quién eres en verdad. Hay un instante en que todo se detiene y sientes que ya no estás buscando, estás recordando. Ese momento no se explica, se reconoce. No ganaste algo, te recordaste a ti mismo. Y ahí entiendes que el verdadero poder no es controlar la mente, sino habitar el alma. Cuando tu alma se activa, el propósito deja de ser una meta y se convierte en dirección. Ya no necesitas tenerlo todo claro, porque ahora sabes hacia dónde se inclina tu alma. No elegiste este camino por azar. El camino te eligió cuando decidiste despertar. Tu historia no era un error. Era entrenamiento para sostener a otros cuando todo tiemble. Y en ese momento entiendes, tu propósito no está allá afuera. Siempre estuvo latiendo dentro de ti. El propósito no es un destino, es una frecuencia que empieza a hablar a través de ti. No necesitas millones de seguidores, solo una verdad que haya pasado por tu alma. Cada palabra que compartes desde la herida sanada se convierte en medicina para otros. El legado no se construye con grandeza, se construye con verdad sostenida día tras día. Y un día descubres que lo que un día te rompió, hoy da vida a otros. Llega un momento en que dejas de pelear con tu mente y empiezas a crear con ella. Ya no te defines por lo que viviste, te defines por lo que estás manifestando. Tu pasado fue el campo de entrenamiento. Tu presente es el laboratorio de creación. Cuando la mente y el alma se alinean, el cuerpo obedece sin resistencia. Ya no eres el que intenta sanar, eres el que vive desde la sanación. El secreto nunca fue controlar tu mente, sino enseñarle a recordar tu intención más alta. Cuando tu mente recuerda por qué te levantas, todo empieza a organizarse en torno a eso. No vives reaccionando, vives manifestando con conciencia. Cada vez que alineas pensamiento, emoción y acción, se abre una puerta invisible frente a ti.
La mente solo necesita un líder, y ese líder eres tú, conectado con lo divino. Un día despiertas y entiendes que todo lo vivido tenía una sola misión: recordarte quién eres. No eres tus pensamientos, ni tus miedos, ni tu historia. Eres la conciencia que aprendió a dirigirlos con amor. Ya no hablas desde el dolor, hablas desde la integración. Ya no estás en guerra con tu mente, caminas con ella, como un sabio camina con su bastón. Y cuando te das la vuelta, miras el camino recorrido y susurras al mundo: tú también puedes. El verdadero cambio no hace ruido, pero se nota en todo lo que tocas. Ya no necesitas convencer a nadie. Tu energía lo dice todo. El alma despierta no se impone, simplemente brilla, y los demás se acercan a su fuego. El mensaje más poderoso es cómo vives cuando nadie te está viendo. Y sin darte cuenta, tu vida se ha convertido en una oración viva. Hay personas que jamás te lo dirán, pero tu camino encendió el suyo. Cuando sanas, otros sienten que también pueden hacerlo, sin que se los digas. No necesitas conocerlos. Tu energía ya los alcanzó. No se trata de fama, se trata de frecuencia. Y así, sin saberlo, tu vida se vuelve semilla en almas que ni siquiera sabías que existían. Hay momentos en que no piensas lo que vas a decir. Solo abres el corazón y lo dejas hablar. Lo que sale de ahí no es un mensaje, es una frecuencia que atraviesa corazones. Ya no enseñas, ahora canalizas verdad. Tu voz ya no viene de la mente, viene del lugar donde habita Dios en ti. Y cuando hablas desde el alma, el universo entero se detiene a escuchar. Llega un momento en que tu presencia ya no es necesaria porque tu vibración quedó sembrada. El alma que ha sembrado luz ya no necesita reconocimiento, solo continuidad. Tu propósito no era ser el centro, era encender otros centros de luz. No te vas, solo cambias de forma. Y así, sin que nadie lo note, el sembrador se vuelve silencio y el silencio se vuelve legado. Si esta historia te tocó, no es porque hablaba de Elías, es porque algo en ti ya estaba despertando. Ya no necesitas más señales, ya no necesitas permiso. El camino no empieza mañana, el camino eres tú cuando decides dar el primer paso. Tú también puedes entrenar tu mente, redirigir tu energía y transformar tu realidad. Este no es el final, es el momento en que tú decides continuar la historia. No soy mis pensamientos, soy quien los observa. No soy el caos en mi mente, soy la conciencia que elige su dirección. He vivido atrapado en mi voz interior, creyendo mentiras, perdiendo el control. Pero un susurro rompió el dolor. Tú no eres lo que te hirió. Mis pensamientos serán un eco del temor, pero desperté y vi el error. La mente no manda al alma que soy, ahora decido. Y mi alma habló. Yo tengo el poder en mí para transformar, para decidir. Mi mente es fuego si sé dirigir. Y hoy elijo construir. Yo soy la fuerza, soy la voz que en el silencio se volvió Dios. El pensamiento ya no es prisión, ahora es mi creación.
Reescribí mis mañanas con intención, cambié la reacción por la contemplación. Cada afirmación fue una bendición. Mi mente es mi templo, mi corazón. Ya no lucho con mi oscuridad, la abrazo, la entiendo y se va. Ahora elijo la verdad, no hay destino, solo voluntad. Yo tengo el poder en mí para liberar, para reconstruir. Mi mente es luz y sé redirigir, y mi alma ya aprendió a vivir. Yo soy la llama, soy el sol, la vibración que renació. Ya no me apago por temor. Soy expansión, soy creador. Cuando aprendí a escuchar en vez de correr, cuando respiré en vez de reaccionar, descubrí que siempre estuve en casa, solo faltaba regresar. Yo tengo el poder en mí, ya no lo voy a dormir. Redirijo mi energía a construir. Mi alma vino a resplandecer aquí. Yo soy conciencia, soy canal, soy vibración universal. Ya no hay cadenas que me aten más. Yo soy libre. Yo soy paz. Tu mente no es tu enemigo, solo necesita un propósito. Cuando tú eliges con el alma, el universo aprende a seguirte. Punto no soy mis pensamientos, soy quien los observa. No soy el caos en mi mente, soy la conciencia que elige su dirección. He vivido atrapado en mi voz interior, creyendo mentiras, perdiendo el control. Pero un susurro rompió el dolor. Tú no eres lo que te hirió. Mis pensamientos eran un eco del temor, pero desperté y vi el error. La mente no manda al alma que soy. Ahora decido y mi alma habló. Yo tengo el poder en mí para transformar, para decidir. Mi mente fuego si sé dirigir, y hoy elijo construir. Yo soy la fuerza, soy la voz que en el silencio se volvió Dios. El pensamiento ya no es prisión, ahora es mi creación. Reescribí mis mañanas con intención, cambié la reacción por la contemplación.
Cada afirmación fue una bendición. Mi mente es mi templo, mi corazón. Ya no lucho con mi oscuridad, la abrazo, la entiendo y se va. Ahora elijo la verdad. No hay destino, solo voluntad. Yo tengo el poder en mí para liberar, para reconstruir. Mi mente es luz y sé redirigir, y mi alma ya aprendió a vivir. Yo soy la llama, soy el sol, la vibración que renació. Ya no me apago por temor, soy expansión, soy creador. Cuando aprendí a escuchar en vez de correr, cuando respiré en vez de reaccionar, descubrí que siempre estuve en casa, solo faltaba regresar. Yo tengo el poder en mí y ya no lo voy a dormir. Redirijo mi energía a construir. Mi alma vino a resplandecer aquí. Yo soy conciencia, soy canal, soy vibración universal. Ya no hay cadenas que me aten más. Yo soy libre, yo soy paz. Tu mente no es tu enemigo, solo necesita un propósito. Cuando tú eliges con el alma, el universo aprende a seguirte.